Hola, buen día. Bueno, disculpen los minutos de tardanza, esperamos unos momentos más que puedan ingresar, bueno, los participantes y empezamos. Bueno, no les saco más tiempo, creo que oportuno empezar. Bueno, este es un nuevo seminario del ciclo de los seminarios de libertad educativa del Friedman Hayek Center for the Study of the Free Society, del cual soy Executive Director. Y hoy me acompaña Florencia Yola, directora del Departamento Internacional de UCEMA, quien me va a ayudar con el panel de preguntas y respuestas, porque normalmente, como ustedes saben, lo manejo yo, pero bueno, me es mucho más cómodo poder concentrarme en el seminario, así que Flor, muchísimas gracias. Como siempre, traten de escribir las preguntas, por favor, en el panel, ¿no? Y bueno, la idea del seminario, ¿cuál es? Voy a hacer una exposición que nunca sé si es corta o larga, veremos qué sale. Y bueno, después intento dejar suficiente tiempo para interactuar con ustedes, que creo que siempre es lo más interesante. Y bueno, como siempre tenemos que terminar entre la 1:30 y 2:15. ¿De qué es este seminario? Eh, se denomina Una mejor educación es posible. Eh, en realidad, este seminario, una versión de este seminario lo di por primera vez este año en Montevideo, a principios de marzo, invitado por CESCOS. Yo, bueno, ustedes bien saben, hace muchos años trabajando sobre el tema, motivados, como siempre digo, y para el que me ha escuchado antes, sin duda voy a ser reiterativo, en una oración, en una imagen de Milton Friedman que decía, hace obviamente tiempo atrás, que una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y los pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados. Bueno, para mí la foto es la de la Argentina actual y por eso ya hace muchos años que, bueno, que trabajo en el tema y bueno, para el que me sigue publico columnas de opinión en distintos diarios, hace ya más de 10 años, con distintas propuestas. Desde hará un mes atrás o un poquito más estoy trabajando en un libro que espero tener terminado con este título seguramente para fin de año, con algunas de esas propuestas, pero propuestas concretas, porque en cada año electoral, como el que se viene o como los que están comenzando, todo el mundo habla de educación, todos queremos una mejor educación y nadie diría lo contrario, igualdad para todos, educación para todos, pero en la práctica concretas, políticas concretas se discuten muy poco, y cuando alguien las propone, porque en este momento, por ejemplo, hay dos políticas concretas, que por cierto saqué 2 notas al respecto y vamos a charlar hoy un poquito sobre ambas, porque lo vengo remarcando como algunas de mis propuestas hace tiempo, una de Ricardo López Murphy en cuanto a hacer públicos los resultados de las evaluaciones, y otra de Alejandro Finocchiaro en cuanto a la educación como servicio público esencial, dos propuestas de ley que para mí son naturales, o sea, no resisten ningún análisis, pero bueno, la expectativa de que pasen por el Congreso realmente y que sean aprobadas y que se conviertan en ley, no es buena, ¿no? O sea, por lo menos es un comienzo si se discute. Estoy mirando en el panel, por cierto, sí, la charla creo que después se sube, es correcto, Florencia, ¿no?
Sí, en recién el le sitio de UNSEMA. contestamos a quien lo consultó. Las charlas después están en nuestro canal de YouTube, así que para quien la quiera volver a ver. Y el segundo punto que pregunta Federico White, no, yo no uso presentación, prefiero hablar. Ya hace mucho que prefiero no utilizar PowerPoint, sino conversar con la audiencia, aún en este caso virtual, que es un poco menos fluido por el hecho que va a haber preguntas y respuestas por chat, pero no, ya hace años que no uso PowerPoint. Ok, vamos entonces, voy a tratar de ir directamente a las propuestas que les mencioné. Yo aquí tengo mi pequeña ayuda a memoria, aquí está, un segundo que lo quiero encontrar. Denme un segundito, aquí está, ahora sí. Las propuestas que podría charlar con ustedes son muchas y nos llevaría demasiado tiempo, así que en cada grupo, en cada exposición, selecciono algunas. Pero hay unas que siempre me gusta comenzar porque no es de educación en sí mismo, sino que es algo más amplio. Yo la llamo no volver a empezar, que por cierto se basa en un artículo que publiqué hace ya mucho, en agosto del 2010, en el Cronista Comercial. Les cuento los hechos. Mucho tiempo atrás, en 1962, cuando cae el régimen de Arturo Frondizi, Marshall Mayer, un rabino americano que vivió en la Argentina muchos años, 25 años, que por cierto salvó incontables vidas durante el proceso militar y fue el único extranjero que invitó a Alfonsín a formar parte de la FUNADER, expresaba, estoy hablando del 62, que en la Argentina uno aprendía la lección de la responsabilidad individual justamente por la carencia, ¿no? En la Argentina el otro siempre era el deshonesto, no sabía trabajar, no pagaba impuestos, era materialista. Siempre estábamos hablando de una población de otros, ¿no? Yo me preguntaba en esa nota, cuando yo asocio en mi vida cotidiana el resultado de mis acciones con nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y no con la de otros. No nos gusta para nada admitir que somos libres de realizarnos tomando los riesgos que debemos afrontar, por cierto, accediendo al fruto de cuando lo hacemos bien, de nuestras decisiones acertadas y, bueno, pagando los costos de nuestros propios errores. Eso no lo hacemos. ¿Cuántas veces aceptamos que nuestros hijos son aplazados? Yo ponía en aquella nota porque no estudiaron, y no por la injusta maestra. O porque la selección fue derrotada por su pobre desempeño y no por culpa de un árbitro inepto. Claramente eso no somos nosotros. Entonces la pregunta es quiénes son los otros en términos políticos. Y siempre es el anterior gobierno. Siempre el anterior gobierno tuvo la culpa de todo. Está todo mal, hay que corregirlo, retrotraerlo a cero, reconstruir la nación, volver a empezar una y otra vez. Estoy seguro que la vamos a volver a escuchar. Es obvio que hay mucho por cambiar, pero estoy seguro que la oración de está todo mal y empecemos de cero de vuelta la vamos a escuchar una y otra vez. Entonces esto es como aquel relato, yo decía en aquella nota de la mitología griega, ¿no? En la cual Sísifo era condenado a subir con una roca enorme a lo alto de una colina, ¿no? Y cuando estaba casi llegando arriba, rodaba de vuelta hasta la base y tenía que volver una y otra vez a repetirlo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Es claro que no podemos tener tan mala fortuna que nadie haya hecho nunca nada bien, ¿no? Esta realidad es costosísima. El mundo no es así. En general, cada vez que viene un gobierno, más vale que cambia políticas y políticas importantes, pero construyendo de donde dejó el anterior, ¿no? Pateando el tablero y empezando de cero. Traducción a educación. La educación tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política de un gobierno, porque si cada gobierno de turno que llega decide cambiar y empezar de cero y de retrotraerlo otra vez y decir, ahora sí la vamos a hacer bien, perdimos antes de empezar, porque la educación es una política de largo plazo. Es imposible en 4 años ver resultados. Ese es el gran problema. Por eso a los políticos les importa tan poco, porque miran siempre el corto plazo. Hace falta un estadista, perdón, no un político. Entonces, la primera de las propuestas, que sin esta propuesta creo que nada sería factible, es definir poco menos que un pacto de la Moncloa y ponernos de acuerdo en que la educación es una política de largo plazo, fijarnos algunos objetivos en común e independientemente del gobierno de turno, respetarlos. Sé que es poco menos que imposible en nuestra realidad, pero si no consideramos a la educación una política de Estado y vemos un país al lado que lo hizo, Chile, y le fue muy bien, por más que muchas veces la prensa se dedique a mostrar lo contrario.
Por alguna razón, Chile es hoy el primer país latinoamericano en PISA, y por cierto, por alguna razón, el ciudadano chileno que nació a partir de los 80, 70 y tantos, es casi 10 centímetros más alto que un ciudadano chileno que nació en los 50. Eso se llama proteínas. Bueno, esa es la primera de las propuestas. La segunda está justamente asociada a eso, a ver, a las proteínas, por así decirlo. Yo trato más en una charla como la que estamos teniendo, que es virtual, y yo no puedo ver sus reacciones, de seguir una línea como les digo, que me parece lógica, y que por cierto no está asociada, como ven, directamente a la educación, sino que ¿cómo puedo educar? Para empezar, si cada vez que entramos a tener un resultado, empezamos a recortarlo a cero. Obviamente imposible. No se puede cambiar la realidad. La segunda de las propuestas está asociado a cómo puedo educar a alguien que no puede aprender. No tiene sentido hablar de, yo qué sé, bueno, de hacer públicos los resultados de las evaluaciones o declarar la educación un servicio público esencial. Hay medidas que para mí son indispensables si primero no tengo un chico que pueda aprender. Y ese chico no va a poder aprender si no se alimentó muy de niño. Está probado que el cerebro de un chico se desarrolla, bueno, desde la gestación y durante los primeros 2 años de vida. Si la mamá no recibió proteínas en ese periodo, es muy difícil recuperar a ese chico. Bueno, hoy estamos en una situación de pobreza vergonzosa. Entonces, antes de hablar de educación, o sea, claramente esto no es educación, esto es otra cosa, esto sería seguridad social, pero está totalmente asociada a la educación, porque hoy más de la mitad de nuestros chicos padecen de alguna forma de malnutrición antes de cumplir los 2 años de vida. Esos chicos, educarlos es como sembrar en el desierto. Se puede, seguro, es muchísimo más caro, y yo no me quiero atrever a pensar en lo que será de la vida de muchos de ellos. Me resulta más agradable poner un contraejemplo y contarles un poquito de Chile, porque tuve la oportunidad de conversar con Fernando Monkeberg, el que hoy tiene, bueno, 90 y largos años, médico y economista chileno que genera CONIN en Chile por los 50 y es el responsable del milagro chileno. Esa es la realidad. Imagínense Chile, un país en el cual en el 50 le voy a tirar algunos números, al fin y al cabo soy economista, ¿no? El ingreso por cápita alcanzaba $400, $400 anuales. La expectativa de vida era 38 años. Repito, 38 años. El porcentaje de niños desnutridos menores de 6 años era del 60%. El 23% de la población era analfabeta, el 35%, nada más que el 35% terminaba la escuela primaria, perdón, prácticamente nadie en la secundaria, el 12%, y accedía a la universidad el 2%. Vamos a este país en el 2004, que son los números que tengo, algunos números que tengo aquí, y también tengo del 2014. Vamos primero al 2014, por cierto, que es más impactante. En el 2014 el ingreso per cápita era $23.000 anuales. La expectativa de vida, acuérdense que era de 38 años en el 50, pasó a ser de 80 años. El porcentaje de niños desnutridos menores de 6 años se redujo al 2%, del 60 al 2%. No hay analfabetismo, es el 0.1% cuando era el 23%. La escuela primaria, que la terminaba el 35%, ¿se acuerdan? Ahora la termina el 99% y el 74% en tiempo y forma en la secundaria, contra el 12% en el 50%. El 50% ingresa en la universidad. Y el último punto, que esto es de la Organización Mundial de la Salud, la evolución de la talla fue notable. Los niños que nacen en el 67 tenían a los 15 años un déficit respecto a un chico que nació en el 80 de un 7%. ¿Dónde está el milagro? Este es el real milagro chileno, en las proteínas. Sencillamente es imposible hablar de educación si primero no nos preocupamos porque desaparezca, no sé, esa inmensa vergüenza que vivimos hoy en la Argentina que se llama pobreza infantil. La desnutrición y la pobreza que afecta a miles y miles de niños. Entonces todo lo demás es un verso. Podemos hablar de temas muy lindos, de si debe haber examen de ingreso a la facultad o no,
podemos hablar de tantos temas que en un momento más vamos a charlar, o por lo menos los voy a proponer brevemente, pero si no enfrentamos primero la desnutrición infantil y admitimos que un chico tiene derecho por lo menos a alimentarse en los primeros años de su vida para desarrollar su cerebro, es lo mismo que sembrar en el desierto. Sencillamente es muy, muy difícil. Ok, ahora que tenemos ya un marco de análisis de la educación como una política de Estado, perdonen que mientras tanto tome café, y por otro lado, que bueno, que los chicos puedan aprender, que tengan un cerebro preparado para ello, voy a ir con propuestas concretas. Seguramente me voy a guardar para el final y no la voy a presentar. La propuesta que ustedes me han escuchado infinidad de veces, salvo que surja, que me sobra el tiempo o surja en el ping-pong de preguntas y respuestas, no voy a hablar de libertad educativa, porque todos ustedes saben, o sea, quiero creer que la gran mayoría de la audiencia sabe mi posición al respecto, entonces prefiero ir sobre propuestas concretas y más factibles probablemente, lamentablemente, de algo que para mí es obvio, como que un papá tiene derecho a decidir la educación de sus hijos. Por ende, no voy a hablar sobre el tema, no porque no me parezca que sea una propuesta relevante, es más, en el trabajo que estoy intentando escribir es central, sino que creo que es más útil para esta charla compartir con ustedes otras propuestas. La tercera propuesta, por cierto, que la educación sea un servicio público esencial, bueno, la vengo llevando a cabo hace muchos, muchos años, y hace muy poco, un mes atrás más o menos, o un poquito más también, Alejandro Finocchiaro propone un proyecto de ley, Alejandro Finocchiaro, el exministro, por supuesto, que dice en su artículo primero, declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Bueno, hoy hay un proyecto de ley en el Congreso que levanta este tema. Uno diría, ¿es la educación un servicio público esencial o no? Para mí, claramente lo es, y voy a compartir en 5 minutos con ustedes, creo que no hace falta más, el por qué. Para empezar, ¿por qué necesitamos una ley de estas características? Estoy mirando las notas que publiqué hace muy poquito, el 13 de mayo al respecto. Bueno, desde septiembre del 2018, digo, en aquella nota, publiqué 7 notas con esta propuesta. Por supuesto, nunca estuvo en tela de juicio el ir para adelante, creo que hoy es más factible. En un país donde los sindicatos docentes paran indiscriminadamente la educación, de alguna forma hay que defender el derecho de los niños a estudiar. Creo que esa es la respuesta. Parece algo trivial, pero sabemos que la educación no está ok, que los chicos estén en el aula no es garantía de que aprendan algo, pero que si ni siquiera van al colegio, ¿qué pueden aprender? A ver, por un lado la Constitución reconoce el derecho a la educación. Artículo 14, el famoso artículo 14. Todos los habitantes gozan de los derechos a enseñar y aprender. Pero explícitamente en el artículo 75 del inciso 22 incorpora la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué dice la Convención? En su artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. La pregunta es, ¿ustedes pueden afirmar que hoy en la Argentina se respeta el artículo 28 de la Convención en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades? Es trivial que no. A diferencia de los sindicatos docentes, los niños no pueden tomar medidas de fuerza para defender sus derechos. Alguien los tiene que defender. Este tipo de ley defendería su derecho a la educación. Claro, este tipo de ley eventualmente entra en conflicto con un derecho, el derecho de huelga, lo cual los sindicatos, bueno, se fundan en él. Por cierto, hay convenios como el de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, que también tiene rango constitucional, que establecen que, bueno, la educación no es un servicio esencial, y este es el punto, porque su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. Y les pregunto yo a ustedes, y volvemos al punto, este es el costo de la virtualidad, me gustaría poder verlos mientras les pregunto.
¿Ustedes piensan que no pone en riesgo la vida el hecho de que se suspenda el servicio educativo, por así decirlo? Imagínense la vida de un chico, les voy a poner un ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, que ha tenido, no sé, hace unos años atrás una huelga que básicamente empezaron las clases a fin de agosto, estuvieron más de 100 días de paro docente. Luego, en los 2 últimos años no tuvieron clases, porque hablar de virtualidad cuando la conectividad es, como debe ser en la provincia de Santa Cruz, es una fantasía. Y ahora se los aprueba básicamente, se los pasa de año en el secundario con las materias, bueno, por el solo hecho de estar en el secundario, no pueden tener aprobadas o no las materias. Se van a graduar, algunos se van a graduar en el secundario. ¿Ustedes piensan que ha estudiado en igualdad de oportunidades con un chico que ha tenido la suerte de tener una educación correcta en una escuela, no sé, de gestión privada en la ciudad de Buenos Aires? Pongo el ejemplo para que sea bien fuerte el contraste. Definitivamente no, eso está claro. Es claro que hay dos derechos en pugna, pero los chicos que hoy se privan de educación van a ser los desempleados de mañana, ¿no? ¿Cuántos de estos chicos de la provincia de Santa Cruz? ¿Cuántos de los chicos de la provincia de Buenos Aires? Un chico que se graduó en el secundario, si mal no recuerdo, en el 2013, 2014, había tenido casi 80 días de paros docentes durante sus 6 años de escolaridad. Los chicos de la provincia de Formosa, que hace poquitos días hemos visto que básicamente están promocionados de año por el solo hecho de estar, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos chicos tienen un futuro? ¿Qué capital humano tienen en una sociedad del conocimiento como nos toca vivir? Es más, ¿cuántos de ellos van a subsistir en base a planes sociales? Yo sé que no es muy políticamente correcto lo que yo digo, pero tenemos un tema. Si no consideramos que hay un riesgo de vida, jamás se va a declarar en la educación un servicio público esencial. Y la pregunta es, ¿qué es vivir? Si vivir es tan solo comer, muchas veces miserablemente, y subsistir hasta que llegue el momento de morirse, es obvio que no hay un riesgo de vida al suspender los servicios educativos. Si vivir es tener derecho a una vida digna, ser dueño de, bueno, del fruto de su trabajo, de las decisiones que se toman, bueno, en ese caso, claramente la educación debe ser un servicio público esencial, pues su suspensión genera un riesgo de vida. Esa es mi posición. Ojalá el proyecto del diputado Finocchiaro vaya hacia adelante. Paso a la cuarta de las propuestas que planteé, como les comentaba, en Montevideo en marzo de este año, y que voy a repetir con alguna variación en una conferencia que voy a llevar a cabo en el Pleno de la Academia Nacional de Educación el 11 de julio próximo, que yo le denomino los padres deben saber. Y básicamente, esto está asociado al famoso artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, el cual dice, textualmente, que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. Hasta acá, todo bien. La política de la difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de, y acá viene la palabra mágica, estigmatización en el marco de la legislación vigente en la materia. Ok, obviamente al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, ¿qué se hace? Se sustrae del debate público el principal elemento de juicio que puede tener un papá para definir, para evaluar si el colegio al que va su hijo satisface o no sus expectativas. Ya de por sí los papás están bastante separados de la educación de los chicos en base al sistema actual. Hace algunas semanas, en abril pasado, publiqué una nota que se llamaba La tragedia educativa, en Infobae, por cierto, es responsabilidad del Congreso y no de los maestros, basado en que el 2 de marzo pasado Ricardo López Murphy propone la modificación, un proyecto de ley que permita básicamente hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela. Es imposible lograr cambiar algo en la educación sin el apoyo de los padres. Hoy
Se puede, viendo lo que pasa. Piensen en el año pasado. ¿Quién de ustedes puede pensar que las clases el año pasado, sí, 2021, con la pandemia pierdo un poquito noción del tiempo? ¿Quién de ustedes puede pensar que hubiese vuelto la presencialidad en algún momento más tarde o más temprano si no hubiese sido por padres organizados? Por todas esas organizaciones de padres, fundamentalmente de madres, que se movieron y cómo se movieron para defender el derecho a la educación de sus hijos. Bueno, hoy, por primera vez, los papás existen como un elemento de presión en la disputa, como contrapeso al poder de los sindicatos. Darles esta ley les daría un instrumento esencial para que puedan opinar, para que puedan defender la educación de sus propios hijos. No hay razón alguna que un padre no pueda saber qué pasa con el nivel educativo del colegio al que va su hijo. No estoy hablando ni el nombre de los docentes, por supuesto, ni el nombre de los alumnos, eso sí sería estigmatizar. Pero si no puedo comparar un colegio que está en una esquina con un colegio que está a 20 metros y ver qué está pasando. No estoy diciendo comparar un colegio, a ver, en Recoleta con un colegio en un barrio carenciado, porque sin duda hay un tema social. Debería invertirse mucho más dinero en ese barrio carenciado. Hay que invertir más en los que menos tienen, es natural. Lo que estoy diciendo es que si no existe esa información, ¿cómo los papás pueden pararse en la puerta del ministerio y pretender quemar el ministerio si no, respetan el derecho a la educación de sus hijos? Alguien tiene que contrarrestar el poder de los sindicatos, no hay otro que los papás. Y para eso no existe ninguna otra alternativa que esta, algo tan elemental como que los padres puedan saber qué pasa con la educación de sus hijos. Yo sé que pasa una tontera, pero hoy un padre no puede saberlo, tiene que creer ciegamente en el servicio educativo que le provee el Estado, y por cierto, para muchos es la única alternativa que tienen, porque si decidiesen trasladar a sus chicos a un colegio de gestión privada, deberían pagar, por supuesto, 2 veces por dicha educación, una con los impuestos y otra con la matrícula del colegio. Avanza con las propuestas, siguiendo un poquito el tiempo para no excederme, pero andamos bien. Otra ley. Cada una de las propuestas, yo intenté para esta serie de exposiciones que sean propuestas concretas, es decir, no hablar sobre lo que debería ser, sino lo que puede ser y cómo puede ser, mediante fundamentalmente leyes. O sea, la educación no se va a mejorar, no va a cambiar en el aula. Hay muchos maestros que trabajan mucho y bien, lo hemos visto en la pandemia. ¿Cuántos maestros han trabajado a destajo para tratar de salvar a muchos chicos? Pero para cambiar el sistema, el lugar es el Congreso. No existe otra alternativa que surjan las leyes o que se modifiquen leyes que afectan todo el sistema. Es la realidad. El ministro de Educación no tiene ningún poder hoy en el país, dado que, por supuesto, digamos, la educación cae en manos de las distintas jurisdicciones. Por eso la quinta propuesta es también la modificación de otra ley. En este caso, la ley 27.204, sanción de educación superior, sancionada en el 95, la llamada ley Puigros, que, en palabras de Alieto Godani, colega en la Academia Nacional de Educación, convierte a la Argentina en uno de los pocos países del mundo que no tienen ningún tipo de evaluación al terminar la secundaria. No estoy hablando de un examen de ingreso a la universidad, sino algún tipo de evaluación al terminar la escuela secundaria. ¿Cuál es la consecuencia de esto? En palabras de Guadani, que la Argentina es el país latinoamericano con mayor población universitaria. Eso suena bien. 435 estudiantes por cada 10.000 habitantes, con los datos de ese entonces de Alieto. En Brasil hay 380, en Chile 361, y podemos seguir así. Pero veamos la graduación. En la Argentina se gradúan tan solo 28 cada 10.000 habitantes. 28 cada 10.000. En Brasil es 50 cada 10.000. Y en Chile 48. A lo que voy es que aquí ingresa mucha gente, pero no se gradúa nadie. Entonces, al fin y al cabo, todo esto es una estafa.
una estafa para los que menos tienen, como siempre digo, porque quien se termina graduando no es el chico que, bueno, en general, por supuesto, hay excepciones y magníficas excepciones, pero si miramos los promedios, y para esto están los números y los datos, la mayoría de los graduados han hecho su escolaridad secundaria y primaria en escuelas privadas. La minoría de los graduados son de clases humildes y hay carreras donde sencillamente es imposible porque el estudiante tiene que trabajar. Es impensable, es rarísimo encontrar en carreras bueno, que tienen gran cantidad de horas de dedicación, medicina, física, por ejemplo, estudiantes de familia humilde que tienen que trabajar 8 horas al día. Es lo que hay. El sistema, todo el sistema más regresivo no puede ser. En Brasil tenemos el ENEM, un examen de fin de secundaria que tienen que tomar, bueno, todos los estudiantes, que asigna las becas completas o no, y que muchas, no, a ver, ¿cómo decirlo? No es un examen de admisión, es un examen que otorga información y que las instituciones de educación superior después lo utilizan para tomar sus decisiones. Para poner a ver, la imagen de la locura que nos toca vivir, este examen tiene un gran impacto en la Argentina, es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes universitarios, perdón, muchos estudiantes que hubiesen cursado en la Universidad de Brasil, sobre todo en medicina, y que no aprueban el ENEM, vienen a la Argentina y estudian de forma gratuita en nuestras universidades, y se llega al absurdo. No estoy diciendo de no aceptar, por supuesto, estudiantes extranjeros, ni mucho menos. Lo que estoy contando es la realidad. Tiempo atrás la Universidad de La Matanza tuvo que implementar un curso de español para ingresantes que no dominaban el idioma español, porque se hablaba en portuñol. Realmente es curioso. Bueno, este tipo de eventos lo vimos con cierta asiduidad. Hoy por hoy, si uno pasa bueno, por la Plaza Hussein, frente a la Facultad de Medicina, va a escuchar portugués. No estoy jorobando, yo paso caminando por la plaza. Pero bueno, avanza un poquito. ¿Qué es el ingreso irrestricto a la universidad? Al fin y al cabo, a mi entender, y coincido con Alito Bodani, es directamente una estafa. Básicamente, lo que se está haciendo es perjudicar a los más pobres. Es decir, encontramos que los muchachos que logran terminar la secundaria, muchas veces muy mal preparados, ingresan a la universidad, pasan largos años en la universidad, no se gradúan y terminan perdiendo años que los podían dedicar a trabajar o especializarse en cualquier otro tipo de actividad. Más vale que sería buenísimo que pudiese estudiar a la universidad todo quien lo desee, pero lo tenemos que preparar para ello. O sea, por decir a un muchacho de 18 años, voy a poner el ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Un muchacho de 18 años en la provincia de Formosa o en la de Santa Cruz, que termina en función de las nuevas disposiciones el secundario. Se ha firmado leyes que básicamente lo que dicen es, en la práctica, que cuando cumplas 18 años es muy difícil que no termines el secundario. Esa persona ingresa a la universidad. ¿Con qué capital humano? ¿Cómo vamos a evitar perjudicarlo, engañarlo, haciéndoles perder años valiosos de su vida, realizando estudios que nunca van a concluir en lugar de capacitarse para desenvolverse en infinidad de oficios requeridos por la sociedad? La verdad no me puedo imaginar un peor escenario. Por eso, esta propuesta, otra de las propuestas, es sencillamente modificar la ley 27.204 de educación superior. Vuelvo al punto de la llamada ley Puigros, por quien, bueno, la propuso alguna vez, que por cierto fue la viceministra de Educación del actual gobierno al principio de la pandemia y que tuvo declaraciones tan desafortunadas como decir que el coronavirus era, no sé, origen del liberalismo, posiciones ideológicas realmente absurdas bueno, para quien habla de educación. Bueno, la pregunta es, ¿estamos restringiendo el examen el ingreso a la universidad? No necesariamente, sí lo que estamos diciendo es tratar de no engañar a los jóvenes, tratar de darles más oportunidades. Ustedes me dirán a mí, bueno, no la estás dando, la estás acotando, porque al fin y al cabo estás diciendo
bueno, que muchos chicos terminan el secundario y que no ingresen a la universidad. No, no estoy diciendo eso. Y esto está asociado a la siguiente propuesta, sino que estoy diciendo buscar estrategias que mejoren la calidad de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan. Les voy a poner un ejemplo, una ilustración del año pasado que creo que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Seguramente se acordarán del caso de Toyota, ¿no? Que el año pasado, creo que era el año pasado, necesitaba contratar jóvenes que hayan terminado la secundaria para una posición de operario con muy buenos sueldos, sueldos por encima del promedio del mercado. 200 jóvenes. No lo logró, sencillamente no lo logró. ¿Qué pasaba? Básicamente esto es la punta de un iceberg. Por un lado, la deserción del colegio secundario en la pandemia había sido brutal, pero ya no era el problema central. El problema central es que encontrábamos dos tipos de jóvenes. Los jóvenes que habían terminado el secundario de clase media o llámeselo alta, que iban a la universidad y no estaban interesados en esta posición, y los jóvenes que no habían terminado el secundario. Es decir, no había jóvenes calificados para cubrir esas posiciones que, por cierto, tenían salarios más altos que el mercado. ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, hace muchos años que hago de la propuesta que ahora les voy a compartir. En realidad nació en mayo del 2018, cuando viajé a Alemania, invitado por la Fundación Friedrich Naumann, y visité varias ciudades alemanas y comprobé in situ las virtudes del llamado sistema de educación dual alemán para aquellos estudiantes que están cursando bueno, los últimos años de sus estudios secundarios y o no desean o no califican para seguir estudios universitarios inmediatamente, porque también podrían hacerlo después. Estos jóvenes no se transforman en niche en Alemania. 2/3 de estos jóvenes participan de programas de educación dual. ¿Qué es un programa de educación dual? Es sencillamente una transición entre la escuela y el lugar de trabajo en los últimos 3 años del secundario. Conforme van pasando los años, bueno, los chicos pasan más años en la empresa, menos en el colegio, perdón, más tiempo, no más años. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que cuando salen de la escuela secundaria, salen con capital humano específico, conocimientos técnicos específicos y también con habilidades humanas, sociales necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional. Estos jóvenes, a ver, he tratado de sintetizar un poquito. En Alemania hay 350 profesiones con una duración de 2 o 3 años que satisfacen, que forman parte de este tipo de programa, el cual, por cierto, está reglamentado por la Ley de Formación Profesional y hay 400.000 empresas participantes. La realidad, ¿cuál es? Que en la Argentina, bueno, no en la Argentina, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, hoy están las prácticas profesionalizantes, que es algo inspirado con esta lógica, pero que no es esto, porque es para todos los estudiantes y no tan solo para aquellos que no siguen o no planean seguir o no están calificados para seguir estudios superiores, y son un periodo mucho más acotado del tiempo y que por ende es tan solo una experiencia. Esto es otra cosa, esto es una formación de alrededor de 3 años que califica, siguiendo la tradición alemana del maestro y el aprendiz, que califica a esta persona para, bueno, a los 18 años no ser un niní, sino ser un profesional en una de estas 350 profesiones. Bueno, el sistema está normalizado, no voy a extenderme, podría hacerlo en sí mismo, pero básicamente el sistema está extendido a muchos otros países europeos, Austria, Luxemburgo, Suecia y Bélgica lo utilizan. También en los experimentos de Eslovaquia, España, Grecia, como les mencioné recién, fuera del continente europeo, aún en los Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo en Minnesota, hay legislaciones que favorecen este tipo de entrenamiento. Y, por cierto, como menciona el presidente del Consejo Consultivo bueno,
del Instituto de Formación Profesional de Alemania, con quien en el 2018 tuve la oportunidad de interactuar, Dieter Müller, no es transferir al pie de la letra el sistema dual. Obviamente es un modelo, no un patrón, es natural que para la Argentina no se puede hacer lo mismo que se hace en Alemania, somos argentinos, no alemanes. Nos gusta el asado, no la salchicha con chucrut, como digo yo. Pero en la ilógica del sistema, la lógica de que un estudiante de tercer, cuarto y quinto año cada vez trabaje más horas en una empresa, porque él lo desea y porque la empresa desea entrenarlo, y esté cada vez menos horas en el colegio, partiendo del supuesto que este chico no es un chico que va a ir hacia la universidad, sin lugar a duda evitaría que Toyota, si vuelve a poner un aviso en el diario para 200 operarios, no los consiga. Ese es el punto. Es decir, como se dan cuenta, las propuestas que estoy compartiendo con ustedes van viajando a lo largo de todo el universo. Para empezar, hagamos una pequeña revisión, hagamos 2 minutos de revisión. Empezamos definiendo la educación como una política de Estado. Sino nada de lo que se hace, si lo cambiamos cada 4 años, sirve para nada. Avanzamos diciendo que no podemos educar a alguien que no puede aprender. Así que primero hay que alimentarlo y después podemos hablar de educación. Ya en el terreno educativo tenemos que lograr que haya clases, porque no podemos educar a alguien si ni siquiera van al colegio. Y de ahí viene la educación como un servicio público esencial. Ahora bien, si tenemos a los chicos en el colegio, tratemos de que aprendan algo. ¿Quién puede defender el derecho de los chicos a estudiar mejor que los mismos padres? Los padres deben saber. Hacer públicas las evaluaciones es indispensable. Ok, tenemos a los chicos estudiando, se acerca al fin de sus estudios obligatorios. Alguna forma de evaluación de los mismos debe haber, porque en todo el mundo lo hay en Cuba, lo hay en China, lo hay en el país que a ustedes les guste. No puede cualquier chico, por el solo hecho de tener 18 años, entrar en la universidad porque se lo está estafando. Por ende, el examen de fin de secundaria es una alternativa, a mi entender, totalmente válida. Pero bueno, la última de las propuestas que compartí hasta ahora con ustedes es, ok, ¿y qué pasa del resto? Bueno, la educación dual es la respuesta. Un sistema de educación dual justamente haría que aquellos chicos que no van a ir hacia la universidad tengan un futuro infinitamente mejor que el que hoy están enfrentando. No, una cuestión es lo que se habla, otra cuestión es la realidad. Y en la Argentina hablamos mucho y hacemos muy poco, lamentablemente. Bueno, la última de las propuestas que quiero compartir con ustedes, y como les digo, no voy a compartir con ustedes lo que para mí es la principal de las propuestas, que es libertad educativa, el derecho de los papás para elegir qué es lo mejor para sus chicos, porque ustedes ya lo conocen, saben que en lo que pienso podemos pasarnos horas hablando del tema, pero quiero ir a propuestas concretas. La última de las propuestas, que por cierto la publiqué en Clarín el lunes pasado, nuevamente, muchas veces ya la he presentado, es qué hacer con aquellos adultos que no tienen el capital humano, es el final de este viaje, para desarrollarse hoy en la sociedad. Es imposible tener la cantidad de beneficiarios de planes sociales que tenemos, cada vez tenemos más, y vamos a seguir teniendo cada vez más. Es obvio que el sistema va a colapsar, cada vez menos personas pueden mantener a un número más grande de necesitados. Es imposible. A ver, es claro que en el largo plazo la asistencia carece de sentido si no de alguna forma motivamos a aquellos que son beneficiados a aprender a valerse por sí mismos. En esta nota que publiqué el lunes, creo que fue el lunes, sí, el lunes pasado en Clarín, el domingo pasado, perdón, en Clarín versión online y el lunes en versión papel, señalaba, por ejemplo, la historia del padre Pedro Peca, ustedes bien lo conocen, un argentino que fue muchas veces propuesto al Premio Nobel de la Paz, básicamente por su trabajo en Madagascar, un país pobrísimo, con los pobres más pobres. Bueno, por un hecho coyuntural, el padre Peca es primo del vicerrector de UCEMA, Antonio Marín. Tuve la oportunidad de interactuar con él bastante, charlar directamente con él. Es un ser humano increíble. Y de aquellas charlas le comparto un par de ideas. El padre Pedro Peca dice, por ejemplo, no debemos asistir
porque cuando lo hacemos, disminuimos a la gente, los convertimos en dependientes, casi en esclavos de nosotros mismos. Y Dios no vino al mundo para hacernos esclavos, sino para liberarnos, para ponernos de pie. Y dice el padre Pedro Peca, el problema es que en muchos países, incluyendo la Argentina, es que los dirigentes políticos se encargan de hacerle creer que el Estado le va a resolver todos los problemas. Y tan solo para no gastar más tiempo, en una síntesis textual, el asistencialismo, dice el padre Pedro, nunca ayudó a poner de pie a un pueblo. Bueno, tenemos que terminar con el asistencialismo, la pregunta es ¿cómo? Lo que les estoy contando ahora, bueno, lo escribí el lunes pasado, pero es una muy breve síntesis. Por ejemplo, Eric Maskin, que es premio Nobel de Economía, vamos ahora a la ciencia, por así decirlo, en una conferencia ya hace unos años, en el 2014, en Lima, en Perú, señalaba que los programas sociales más vale que pueden proteger de la pobreza extrema. Es indispensable que alguien que se está muriendo de hambre, por supuesto, apoyarlo. Pero este efecto es de corto plazo, no soluciona el problema de largo plazo. ¿Cómo solucionarlo? En sus propias palabras, la población que no tiene capacitación queda marginada, es lógico, detrás de los trabajadores calificados. Y dice, ¿cuál es la solución? La población debe tener los medios para ganarse su propio sustento. Y ahora viene mi punto. Los programas sociales pueden ayudarles a llegar a este punto dándole asistencia, educación y capacitación laboral. Bueno, toda la nota que publiqué hace unos días se centra en eso, se centra en exigirle a todo beneficiario de un plan social que retome su educación obligatoria en una escuela de adultos o preferentemente educación técnica o un plan o un entrenamiento profesional en una de tantas carreras o tantas especialidades que se podrían determinar como requisito para cobrar el plan. Es decir, que nadie cobre un plan que a la vez no se esté calificando para dejar de tener la necesidad de cobrar dicho plan. No hay mejor política social que eliminar la necesidad de tal política. Hace muchos años lo dijo Ronald Reagan y creo que tiene toda la razón. Bueno, estamos 1:25. Yo básicamente quería llegar hasta aquí. Como les digo, no he compartido con ustedes lo que para mí es la propuesta, bueno, que desde siempre quiero llevar adelante, que es libertad educativa, justamente por eso, porque la he compartido tantas veces que preferí dedicarme a otras ideas. Bueno, Sofía, perdón, Florencia, por alguna razón vos sabés que Flor te cambio Tengo cara de siempre. Sofía. Ahora acto fallido te crucé con Sofía. Hay varias preguntas en el chat y también en el sector de preguntas y respuestas, así que aquellos que quieren ir preguntando, obviamente los invitamos a hacerlo. Edgardo, te transmito una pregunta de Guillermo Paggi, que hace referencia a un artículo del Instituto Acton, publicado en el Instituto Acton sobre las 4 esferas de la libertad, y lo que pregunta es cómo compatibilizar la educación en valores sin la intervención del Estado, cuando algunos valores son claramente de incumbencia social, como por ejemplo la conducta ciudadana, el amor a la patria y similares, y pregunta si será posible sustraerse a esta tensión entre Estado e individuo. Me parece buenísima la pregunta. Este es es un artículo que escribí hace un tiempo en Valores. A ver, en realidad yo creo, a ver, quiero ser medio disruptivo, ¿no? Mi visión es al revés. ¿Cómo puedo garantizar la educación en valores si el Estado se intromete? O sea, es mucho más fuerte. Miremos lo que nos pasó en la Argentina. Acuérdense con la cámpora en los colegios, un ejemplo, transmitiendo directamente ideología en los colegios secundarios. Bueno, todo lo referente a la ley de educación sexual integral, donde el Estado ha determinado lo que tienen que estudiar los chicos en el colegio que sea, sin tener la menor importancia a la opinión de los papás. O sea, yo creo que para educar en valores, darle el poder, la potestad al Estado, que sea el Estado quien determine cuáles son los valores que un niño debe, bueno, estudiar o vivir o experimentar, es muy riesgoso. Francamente, me parece mucho más natural que sea la misma familia quien se preocupe o transmita esos valores. Sin duda hay familias que transmitirían buenos valores, familias que transmitirían otros valores, pero viendo la experiencia de la Argentina, y repito, la experiencia reciente, me parece mucho más riesgoso que sea el Estado quien determine qué valores estudian mis hijos, ¿no?
Te transmito otra pregunta, en este caso de Claudio, que planteas en caso de que las próximas elecciones las gane la oposición, haya un cambio de gobierno, ¿en cuánto tiempo podríamos ver, primero si consideras que habría una posibilidad de mejora en la educación, y en cuánto tiempo podríamos ver resultados, es decir, menor porcentaje de analfabetos y demás? Ok, a ver. Siempre creo que hay posibilidades de mejora en la educación. Es más, aún si ganase el oficialismo, si hay voluntad, hay posibilidades de mejora en la educación. Creo que es muy difícil ver resultados en un periodo corto de tiempo. Veamos Chile los años que le llevó. O sea, la educación es un trabajo de largo plazo. Un muchacho que está hoy en el secundario en cuarto año, es muy difícil hacer un cambio. La educación viene de abajo hacia arriba. Yo creo que llevaría muchos años. Y repito, creo que antes de estar hablando de... En la Argentina, perdón que soy muy coloquial, pero se pavea con que el sistema de calificaciones, si hay que aprobar el primero y segundo grado, si cambiamos el modo de dar tal o aquel materia, cuando los chicos se están muriendo de hambre. O sea, ¿qué chico puede estudiar? Estoy hablando de chicos muy humildes, si no comen. O sea, entonces, si no podemos enseñar si primero no tenemos chicos que puedan aprender, por ejemplo. Y no podemos enseñar si los chicos no van al colegio. Lo que ha pasado en Santa Cruz, estoy poniendo dos ejemplos porque están en los diarios, o en Formosa, donde sencillamente se sacan leyes, donde se dice, bueno, usted está aprobado porque, bueno, es lo más práctico. Es una locura. Consulta Elena, ¿por qué no publicitar los nombres de los docentes puntualmente? ¿No sería una plataforma de información para proveer incentivos económicos a aquellos que logren mejoras? A mí no me parece, porque es lo mismo que en cualquier trabajo. Sí, podría haber una plataforma. O sea, yo creo que, a ver, vamos por partes. Está buena la pregunta, quiero desarmar la pregunta. Creo que el salario docente debería estar asociado a la productividad y no a la antigüedad. Por ende, parte de lo que decís, coincido. Lo que no, que tenga que ser público. En cualquier empresa, la remuneración muchas veces está asociada, bueno, a la productividad de la persona, ¿no? No, en muchos casos, volvemos, está en empresas públicas mucho más a la antigüedad. Pero a lo que quiero decir es, lo que no me parece que sea público. O sea, eso es algo totalmente privado. No veo, a ver, no veo yo como rector, ¿por qué voy a hacer público el rendimiento de Florencia en UCEMA? ¿Tendrá un mejor o peor remuneración? Se dan cuenta que debe tener una muy buena remuneración en virtud de lo bien que maneja su rol hoy como anfitriona. Pero hacerlo público no me parece, no me parece necesario. Esa es la realidad. Consulta Alejandro Tresenza, ¿qué acciones tendría que realizar el Estado para garantizar el derecho a enseñar y aprender sin menoscabar el derecho a la educación de gestión privada? Ok, me parece buena pregunta. Para empezar, yo creo que declarar la educación un servicio público esencial es un primer punto. Con eso estamos garantizando que por lo menos en la educación pública los chicos vayan a clase. Creo que es el primer punto. Luego, y ahí sí no me puedo ir de mi tema, libertad educativa. Si en lugar de financiar a los colegios se financia a los papás yo lo llamo siempre educar, con una especie de tarjeta de crédito que nada más pueden utilizar los papás para pagar un colegio, un postnet, ya sea de un colegio público o privado, y que los colegios reciban la plata en función de cuántos chicos eligen, cuántas familias deciden ir a ese colegio, se estaría permitiendo que los papás sean quienes deciden con sus pies, por así decirlo, qué es lo mejor para sus chicos, pero para eso deberían saber el nivel de los colegios. Eso es central. Y más vale que todo esto es mucho más grande de lo que estoy planteando, porque tiene que ser fiscalmente factible, pero eso permitiría, eso no menoscabaría a los colegios de gestión privada, sino todo lo contrario. Los potenciaría en el buen sentido de la palabra, pero también potenciaría a los colegios públicos, porque la competencia es buena en cualquier actividad. Es así. O sea, decir que en educación no debe haber competencia, yo no entiendo por qué las carnicerías tienen que tener competencia, los gimnasios también, pero algo tan importante como la educación, tenemos que creer en a quien le toca coyunturalmente tomar las decisiones. No veo por qué.
Tenemos también una pregunta del padre Pablo Guilardini. Pregunta si no puede llegar a ser un retroceso, que se necesiten cada vez más leyes para algo que debería ser de sentido común o natural. Y pone el ejemplo de aquel que maneja usando el celular o los carteles que dicen no tirar basura. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que la Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de leyes y que por ende no se cumplen. Tenemos tantas leyes, perdón la palabra, estúpidas, pues sencillamente si uno las mira dice esto es un chiste, ¿para qué las tenemos? Pero las leyes que menciono tienen gran impacto. A ver, una ley que dice que los papás no tienen derecho a enterarse del resultado de las evaluaciones de sus hijos tiene gran impacto. Una ley que impide... o sea, no impide que haya clase, que no asegura que los chicos puedan ir al colegio todos los días y depende de la voluntad de los sindicatos docentes, y que para colmo los sindicatos docentes tienen una clara orientación política en la Argentina. A ver, uno puede ser políticamente correcto o no, yo no lo soy, pero hemos tenido, los paros docentes son cosas de todos los días hasta que cambió el gobierno. Durante este gobierno, a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, no hay paros docentes. ¿Por qué? ¿Y alguien duda que al día siguiente, si gana la oposición, vamos a volver a tener paros docentes? Bueno, hace falta una ley que decrete que la educación es un servicio público esencial. Yo creo que sí. Ariel Rondinoni nos pregunta si... Sí, no, perdón, me apareció en la pantalla que hay que la obligatoriedad de la educación para todos. Sí, es obligatoria, pero el hecho de que sea obligatoria se viola abiertamente si no hay una ley que decrete servicio público al servicio educativo. Si hoy hay una huelga, no sé, de médicos y dejan de dar atención en las salas de emergencia, van presos. Si los controladores aéreos, el famoso caso de los controladores aéreos en los Estados Unidos, cuando se les ocurrió ir a la huelga en la época de Ronald Reagan, y bueno, se quedaron sin trabajo para siempre. O sea, alguna vez vamos a tener que definir si la educación nos importa. Ariel Rondinoni preguntaba si no deberíamos debatir primero la concepción de Estado, que es el que guía el resto de las decisiones educativas, económicas, de salud pública, y pregunta si acaso no es la concepción liberal del Estado la que hoy se pretende cuestionar, cuando en realidad se está yendo a una especie de autocracia electa por un sistema de votación. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es mucho más grande que lo mío. O sea, sin duda la educación no es un comportamiento estanco, ¿no? Es parte de una realidad del país. Y si la Argentina está como está, no veo por qué la educación debería estar bien. Yo creo que por ahí viene la pregunta. Pero bueno, yo estoy hablando de política educativa, ni siquiera soy un experto en educación, yo soy un economista. Sí hablo de política educativa desde una cierta visión de un economista profesional que, bueno, tiene una cierta forma de ver la vida como graduado de la Universidad de Chicago. Pero lo que decís es cierto. O sea, ¿por qué? Esto es mucho más grande. Mucho más grande. Vaya a saber a dónde va. Hay también una consulta de Claudio sobre la educación en casa, a cargo de padres y tutores. Lo que pregunta es si vos, Edgardo, crees en esto como un paliativo a la falta de clases. El homeschooling. Sí, a ver, dentro del concepto de libertad educativa, al cual suscribo abiertamente, una alternativa es el homeschooling. ¿Es para todos? No, no es para todos. ¿Es una alternativa? Sí, debería serlo. ¿Por qué no? Si un padre se siente calificado, o con tutores, o de alguna forma, algo de esto sucedió en pandemia con grupos que contrataban maestros para educar a sus chicos, ¿no? O las burbujas. Es una alternativa más, siempre y cuando después sean evaluados con algún tipo de examen. Volvemos al tipo de examen de fin de secundaria o exámenes intermedios, por una cuestión una es el homeschooling, otra es el no schooling, porque esto surgió recuerdo un caso en la provincia de Neuquén de alguien que quería que sus hijos no vayan al colegio, y los chicos tienen derecho a aprender y los padres tienen la obligación de darles esa educación. Homeschooling es una forma de dar esa educación, pero no tiene derecho el papá de no darle educación, lo cual es distinto, a mi entender. Bueno, si te parece, la última, Vale. estamos cerrando la actividad por el horario. Elena nos consulta con respecto a la articulación con el mercado laboral
en caso de que un chico que es menor de edad pueda ingresar a una fábrica en condición de aprendiz, aún si está bajo el respaldo de una escuela, pregunta si esto no implicaría la necesidad de una reforma laboral. Ok, está muy buena la pregunta. No sé, exacto, o sea, no soy un esto es para Julián de Diego, no para mí, la pregunta en sí mismo. Puedo contarte de la experiencia alemana, donde no son considerados trabajadores estos aprendices. Es decir, aquí probablemente hay un problema laboral, es probable, volvemos, si la legislación lo permite o no, pero son la lógica, por ejemplo, en Alemania es propio del sistema alemán, y vuelvo al punto, nace de la tradición alemana de los maestros y aprendices, ¿no? Y que todo Centro Europa tiene esa tradición. Es algo natural, los sindicatos lo apoyan, o sea, es parte de su cultura. Yo creo que viendo lo que pasó con las prácticas profesionalizantes en la Ciudad de Buenos Aires, la oposición de los sindicatos inmediatamente a esto por decir que esto es trabajo encubierto y ese tipo de historias, me imagino lo que podría pasar con una propuesta como esta. Así que sí, probablemente hay un tema laboral involucrado, pero la verdad a mí me excede. Bueno, hay muchos comentarios en general de agradecimiento y muchas ideas para debatir, pero bueno, por cuestiones de tiempo dejamos acá las preguntas, así que gracias a todos por haber concurrido. Edgardo, no sé si quieres hacer algún cierre. No, sencillamente primero agradecerte a vos, Flor, por tu No, rol por favor. utilísimo. Muchas gracias por salir. Porque veo que hay un montón de preguntas, estoy mirando la cantidad de preguntas que hay en el chat y para seleccionar siempre es muy difícil. Gracias a todos los que participaron. Disculpen para las preguntas que no hemos podido contestar. Y bueno, nos reunimos de vuelta dentro de 15 días. Casi seguro, estoy pensando a quién le toca, creo que le toca, sí, al doctor Benes Lynch. Así que bueno, seguiremos en nuestro seminario. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Flor. Gracias a todos.